esa página, peina coina na ama yu, yima bueno mañana de veñan de programa, mi pen de programa entero vete va por se bajera página ka haturari que fuera. Nagiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoya. Peina ya puta sobre este pues yo dive paite. Y mari que diga tu amo ese ya tuvo mi edición número 1137 de Caja Torah 2.0 y que estudio el Evangelio de Juan, segunda temporada 2.0, capítulo 1 y quema verso 12, en donde yo tengo una mire que iba 595 985 162 975 vende cargo y te me gatu ya pensé que me la mensaje a ver ya hay paiteina la mensajito y de provecho mía de dónde a ver ya le cogí una línea personal algo vaina que ella veí mi mensaje un más de programa ahora ve algunos cuamos ahí na ya acertarle a Najania Cuco en Vinema. Bueno, congregación Centro de Remanente Fe y Adoración. Estaba Ciudad de Ley de Movimiento de Congregación Principal, kilómetro 9,5, Monda, y en de Facebook, Loreto Pata, Pejaíana, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE. A pesar de eso, se topata Facebook Emilio Vázquez, vende hoy, TikTok Emilio Vázquez de ahí. A veces ya se inamo YouTube gatu vemos estudio bíblico en Guaranica a Torah. Aneir que va de con mi página a ver ya clima de Juan y cómo diferenciar el programa viejo y el de nuevo hey. Para ese programa viejo y el de nuevo página Juan. ¿De qué? De especificar, de si es del estudio de Juan, peaco ñande y pues Juan peñeñe puro hoy capítulo 1 vende hoy ñaina. Bueno, pues veníamos y más de 2.0 gris realmente porque algunos pues no y pues tú ya y pues Juan no. La y pues Juan hoy el capítulo 1 vi ella se ríe ese no. Vamos a ver capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, qué sé yo, 15, amoite, lo que sea, que sigue ahí tú ya. Pero ya, y sencillo, y tengo, pues 2.0 y se ve, hoy tengo 2.0 a mucho, diferencia más. Bueno, bueno escuchar ambos estudios y a ver si se puede. El nuevo del estudio de Juan con el viejo para ir extrayendo más informaciones. Gracias por su programa y a ver, terminación 166. Ay, por ahí te ini o pero Igor que la ya enviada ya se va hoy me guri. Peñenga, tuve güere cuau, pe vigina pe maguare pe a 2.0 que para jugar pe alguna cosa bebe pe aprender tajina. Bueno, ¿acaso era solamente el Mesías que no fue aceptado por los suyos? Para mí que también a Juan el Bautista no le aceptaron. Hey. Si es que entra en el comentario de Juan 1:11. Ya tú ya he comentado, vaina. A los suyos vino ella, a los propios vino en la Biblia. Septuaginta ya. Y sí, a Juan, claro, a Juan no le aceptaron también, tener razón, Amancio. A Juan Beber hoy no acepta y vi. A la pina volvió a lo rechazado. Siempre cuando dice a los suyos, o huele ya pues te pegó afuera de Juan no, y al Mesías tampoco la aceptan. No aceptáis y vi la palabra, no aceptáis Juan, no aceptáis el Mesías. Esto lo importa. Ya el Mesías ya me flauta, no me pura ahí. Ya pura ahí me canciones tristes, no me nacen, no me sian, era no entendible el ser humano, o sea. A ver, hay otro. Para mí que aquí ya desde el versículo 12 se refiere a ambos, al Mesías y a su palabra que predicó. Cuando dice que no se le acepta para ser hijo de Dios,
para mí, y que ya es para ambas cosas, ambos. El Mesías, eh, la palabra, los dos son manaje y a ver coño de veras, él ella belío. No sé si es hermano o hermana. Ambas cosas, a los dos. Eh, Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Que ella también habla del Mesías, sí, más a todos los que le reciben. Pero hay que ver la interpretación otra también allá. Sí, está bien, hoy por ahí, si te va al griego, más cuanto le recibieron, dio les poder, potestad de hijos de Dios ser a los que creen en su nombre. Obviamente, y a ver también se refiere al Mesías. Y esa mía una explicación, a ver. Pasó 12. Ya escobio algún comentario, explicación a ver. ¿Qué tenían que hacer los discípulos que creían en el nombre o autoridad del Mesías? Someterse a su autoridad y enseñanza e invocar su nombre en el bautismo, Hechos 2:38, Hechos 22:16, por ahí va. Sí. Creer en su nombre y creer en el nombre del Mesías, anda ahí la agüerovia, sí creo, a lo mitad creo en Dios Padre ñembo ebelendo ahí la olla popa ponla olla ponla iba ahí a lo mitando y cuando se iba a ver la ña de yare guanga con vuelta a guaresa una YouTube ahí y mi o remolineado ya pete pa y la oña bebé creo en Dios Padre todo pero créete ahí va ya el aporte, pero creer en el nombre del Mesías no es Sharo viaja es era Jesús, Sharo viaja es era Yeshua, Sharo viaja es era Yahoshua, no, bautizarse en su nombre. De ayer obviamos es el enviado, el Hijo del Todopoderoso, en Yemongaraycana Jerabe. A ver, la versículo alguno, 2:38 de Hechos a 22:16 de Hechos, es hay que hacer un estudio lo ahí, aparte de lo del bautismo otra vez. Bueno, más otro opina, a ver. Al recibir perdón y Espíritu Santo en el bautismo, en el nombre del Mesías, hay reconciliación y justificación y otro. Y al ser perdonado y a través del bautismo en el nombre del Mesías, es también demostrar que se cree en su nombre. Y a ver, otro. Claro, al recibir perdón y Espíritu Santo en el bautismo, en el nombre del... Claro, y te mande. O sea, entonces, bueno, yo creo en el nombre del Mesías. Yo voy a ser Jesús, Yeshua, Yahoshua, lo que sea, y poder cotera. No sé, un agua y no va a lateral. Aunque Yikwa, por la jera no cambia ya, el nombre en hebreo o ya Yikwa, vaya. No hay necesidad de discutir, pero lo que estamos viendo acá, y según veo algunos comentarios también, sí tiene que ver creer en el nombre del Mesías para ser hijo del Todopoderoso, es bautizarse en su nombre. Sandero, obviamente, el Mesías existija, mía, pondende ella, apoyamos la bautismo en forma. Eso entonces nadie considera hijo del Todopoderoso. Vean a ver algunos comentarios. Otros IAP. Claro, el que no aceptaba al Mesías. Pues, sí, porque el bautismo, pues es. Para algo a ver, Carlito. Acá sí vamos a. Vos querés entrar en el tema del bautismo, pues pucuda.
Pues ya sabemos que no hay duda, ya no lo discutimos. Hay están de la razón, hermano Carlito. Que ahí en el versículo 12, que creer en el Hijo es bautizarse en su nombre. Bueno, pero ya llevo, no lo discutimos, hay tener razón en eso. Pero lo que vos decías acá sería bueno hablar que ingiere el bautismo, tocar este tema, hablar, profundizar, para que se entienda de qué está hablando Juan 1:12. Por eso te digo, mano Carlito, y allá estamos la bautismo, este versículo ya tocaron, veamos. Pero es suficiente dar como información lo que vos decís, en los cuales estamos de acuerdo. A ver, ya vivió ahí algunos hermanos, y aquí tengo otros comentarios, y yo también estoy de acuerdo que creer en el nombre del Mesías es bautizarse en su nombre para tener autoridad de ser o tener capacidad de ser hecho hijo del Todopoderoso. Añade, ya negáramos el Mesías Rera. Mongara y Kaila Jera. Entonces, y ya tu lento y nada, va porque en el tiempo del Mesías, el que se hacía el bautismo en el nombre del Mesías, tenía que públicamente confesar eso. Yo me bautizo en el nombre del Mesías. Y la era. Si Yahoshua o Yeshua. Iban a la era o pronunciaban a lo mitad en duana. Entonces confesaba. ¿Sí? Primero confesaban su pecado. ¿Sí? Al Padre. Después tiene oración de arrepentimiento. Y yo hago la inmersión invocando el nombre del Mesías. Bueno, entonces ahí uno pasaba a formar parte de la familia del Todopoderoso. Viste que hubo cambiado, o la esquema. Aún ya corregía ese hermano que la niña vergonzaña, por eso que en una parte del Mesías, el que se avergonzare de mí delante del Padre, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre allá. Y aparte que en ese tiempo donde súbanle esa buca ya no puedo ver arroyo vainación. Porque tía imbala judío, fuera romano, mía y de perseguida o peine acusada de alguna cosa. Por eso ya, entonces ahí vos demostrabas por tu vida y con tu vida que al confesar que te está bautizando en el nombre del Mesías, gritando su nombre, creyendo que él es el enviado, el hijo, el Mashiach, entonces bebé ya completamos. Niña pues mío bebé orando y que recibimos el Espíritu Santo y recibimos la dona y hablan de pecado según Hechos 2:38, ahí mismo chao. Y ahí pasaba a formar parte de la familia del Todopoderoso. Va, equipo tal. Con eso yo no le voy a discutir a usted, ahí vamos bien, pero eso hasta ahí le puedo hablar hoy del bautismo allá. Lo que ingiere ya a un hermano, pues. Lo que trae consigo. Eva o ella pone la Eva o ñon diela ella bautizarla el Mesías era. Bueno. Ahora, todos esos argumentos que pones ahí, yo estoy también de acuerdo, hermano, pero no es el tema, no es el tema. Los tipos de bautismo que solamente había uno, y yo conozco esa historia, yo también entiendo eso. Ahí ya le digo, ahí la bautismo, ahí a ver la tema hoy. Vaya a tocar, de un email al grupo de enseñanza, venía, que lo mitan al grupo de enseñanza, ve contactarse en día y ya recó grupo de enseñanza inyección de esperanza, ya recó grupo de enseñanza estudiantes bíblicos, ya recó pasión por la verdad, Trevio y la barete la ambos jaina directamente. Después pero eso ya es de los líderes, de los hermanos de la congregación de escuela, el líder de escuela. Pero en esos tres es fundamental que estén. Después todo ahí para Guayja Mashiach 1 y 2. Ahí ve ya puedo ver la pregunta ahí, ¿no? Pero yo tengo aparte los grupos donde tocamos esos temas, donde se desarrolla. Hay problemas. Así está WPM primero. Bueno, a veces y.
Esto se conoce como el nuevo nacimiento, ahora y ese otro, a ver, es más sí, el bautismo es el nuevo nacimiento. Será secato la explicación del, del bautismo. Creer en su nombre y implica el bautismo en su nombre. Sí, correcto, ya ni de acuerdo. Bueno. Vaya, a ver, nada. Para mí no hago comentario. Y esto se conoce como el nuevo nacimiento o nacimiento del agua y del espíritu. Una nueva vida renunciando la carnalidad, vida pecaminosa según Romanos 8:4-9 y Juan 3:3-5. Oíme, ya está. Hasta ahí vamos a leerse por hoy. Si no, y qué tal porque tu estela está desarrollada, me la bautismo. Ese vamos a dejar para. Pero vamos a dejar para el tema del grupo. Bueno, a ver. ¿Cómo se entiende que la palabra o el verbo, pego 14 mañana, se hizo carne y habitó entre nosotros? Ya que sabemos que según la explicación tradicional se refería al Mesías, pero ya entendimos que en Juan 1:1 toda la explicación que diste que tiene que ver con la palabra de también Génesis 1. Pero ¿cómo entender esto sin la teología de la religión tradicional? Avelino, Pastor Avelino puede ser. Me conoció, entonces vean. Bueno, ese hermano Avelino de hacer, bueno, ya explicamos, ahí damos según la teología tradicional cristiana, que habla, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ya entendemos ahí, hermano Avelino, ya pillamos ahí la Juan 1:1-2, que se refiere a la palabra. Bueno, supongamos que usted oye referir a la palabra, no oye referir al Mesías. Entonces, ese ya entender también, a ver, él lo escucha. Por algo le pregunta ya. ¿Y qué es el verbo? La palabra ya. Ya hermano Avelino, ya no hay más necesidad de predicar. Ahora, la yajecana, la griego, para las iseas y nave y el verbo, porque a ver, y carne se hizo y habitó entre nosotros allá, o se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, cuáles son las palabras que se usan en el griego? Las iseas ñande, el término pependico opático orecove, alguna explicación. A ver, y la palabra o verbo llegó a ser o se constituyó, según el griego número 1096, ginomai, se constituyó en la humanidad, llegó a ser en la humanidad. La palabra se constituyó en la humanidad. La palabra ñandeyara hoy purúa en la antigüedad. Palabra oía peñandeyara yurupe, o sea peñandeyara yurui. Oñe constituí, se hizo presente otra vez allá, ñande aputebe, pero ahora ya esta palabra se hace presente o se constituye a la humanidad a través de un medio que es el Mesías. El Mesías es portador de la palabra del Todopoderoso. El Mesías rupi, papeñanderu, ñe, jae oñe eove, jae ombo eove, oñe constituían de como vida habéis allá. Las iseñan de pebera. Pero voy a leer estas explicaciones. Pues no la belleza de Guaya pueda inventar para ella una cosa. Entonces entendemos que se constituyó en la humanidad, Ginomai, Peyareco Abe Hebreo
la palabra se materializa a través de una forma física. Bueno, tanto en el griego como en el hebreo no aparece la expresión la palabra se transformó o se convirtió en hombre. A ver la explicación. La palabra sigue siendo la palabra así como estuvo en el principio, pero se constituye a la humanidad a través de la persona del Mesías. Y la palabra se hizo carne, o sea, y la palabra, ¿sí?, cobró vida, se constituyó a la humanidad a través, primero, hoy que el Mesías al Mesías o aprende paiteo, miaja el Mesías ombojasañande, porque la palabra es luz. Allá, el Mesías fue iluminado con la palabra. Y cuando el Mesías habla de la palabra, enseña de la palabra, del verbo, o del logo, o del adabar, y nosotros recibimos esa enseñanza y aceptamos, ñande ñe ilumina, ña es esa cañande, coñande luz. Hoy queñande puebe. De capacidad ya una vida eterna, ya obedecéramos las pues. Bueno, seguimos leyendo. Bien interesante, ya. A ver, otro lado, otra aplicación. O sea, la palabra no dice que la palabra se transformó o se convirtió en hombre, sino que llegó a ser parte de la humanidad, tomando o entrando en nuestras mentes, ¿sí? Otro, y es decir, la palabra no dejó de ser palabra para convertirse en hombre, sino que se adhirió al hombre. Y para marcar a veces interesante te iba ahí ya leí. Bueno, entonces la palabra nunca dejó de ser la palabra. Sí, es siempre palabra. No se transformáis, nunca no hay otra cosa. O sea, la doctrina es que la palabra oye transforma, güey. Es siempre palabra, permanece como palabra. No, pea chocante sea. Y es a mí, sino que se adhirió al hombre, va a ser la adherir al hombre. Hoy que ve por areje. Hoy cobe por arecobe cuave. Usó la forma física del hombre, en este caso del Mesías hombre. 1 Timoteo 2:5. Ya recogemos más información. Claro, si él fue ungido como Mesías, tenía que estar sellado con la palabra, impregnado de la palabra. La palabra del Padre, voy a aprender orecuanas este pibe, ñacacotube. Ajá, erupio ñembojo, hola. Lo mismo que orecoa vida pues palabras allá. Bueno, a ver, estando en el Mesías la palabra fue anunciada estando en el Mesías la palabra fue anunciada a través del Mesías. Hechos 10:36. Pues mañana que con versículos hermano querido, el Mesías orecó la palabra jaja erupi y yururupi y curupi upeape logos, de la palabra de Juan 1:1 o más de ya les hice ahí, pero a ver, te contenido marca y llega ahora. Eso, a ver, la palabra, estando el Mesías, la palabra fue anunciado a través del Mesías, Hechos 10:36, entre los discípulos de aquel tiempo. ¿En qué tiempo aún está entre nosotros? En este tiempo aún está entre nosotros, la palabra que se ha hecho carne. Bueno, pero a ver, la segunda a ver, ya pues ti pregunta trampa, Carmen, ¿verdad? No, voy a tratar de entender tu preguntita, voy a tener mucho cuidado, ni ya pongo acá nada ahí.
Recuerde por anduce. Si con tiempo pe vamos pues oye ponle y pregunta nada, mira. En este tiempo, hey, aún está entre nosotros la palabra que se ha hecho carne, hey. ¿Cómo, hey? ¿O a través de quién, hey? Bueno, la palabra se la explicata donde según la entendés, ya sí, la palabra que se hizo carne, que actuó a través del Mesías y actuó en los discípulos y actuó en los discípulos de los discípulos, en lo que enseñó el Mesías ñande tiempo pe ñande pa yaguere coco anga pe o inviti pa hoy si tipo pe palabra barmana camen sí. Claro que sí. Esa misma palabra existe hasta hoy. Todo lo que el Mesías enseñó, lo que tomó vida a través del Mesías, lo que cobró vida a través del Mesías. Apagó puitañan de bueno, ya con el evangelio fuera. Lastimosamente te colonista o adultera y mi hija va. Eh, a, a través de quién ñande. A través de la Biblia y a través de lo que enseñamos la Biblia. Sigue o seguiti la palabra o tomar oye encarnaina. Sea predicar no vete y persona, ve. Ajá, es entender o aceptar. O vivir con ambas, oye, puno oro, entonces la palabra o cobra vida, este pibe, ¿verdad? Toma vida, se humaniza ahí, ¿verdad? Se adhiere a la humanidad, y hago, oye, y ya le hago. Bueno, jaja, vos has otro, yo creo que ese continúa. Sí, eso ya expliqué la vez pasada. Si la palabra solamente cobraba vida en una sola persona, entonces ¿cómo es que en nosotros también habita? Y habita también en nosotros, pago ese coco que la explicaba, güey, patrocinio. Justamente ahí le estaba respondiendo a una hermana, te pregunta trampalendo, vete, ya pues a veces. La palabra sigue encarnándose en nuestra vida. El nuevo nace, el que nace de nuevo, el que se bautiza. Pues oye, encarnar la palabra porque oye, por no orobia el evangelio, orobia la palabra. Oye, por no guardar el mandamiento fuera allá. Oye, en bojo, o la palabra la jecobebe, o cobrar vida la palabra jecobebe. Oye, adherir a la humanidad. Va, eso por la explica también. A pillar, hacemos, te vaya a Vicena patrocinio. Ajá, antes te le doy una de pregunta casiosa ahí. Bueno, la palabra que como bueno, eso ya le respondí ya. Según el griego, y la palabra no solo habitó en tienda o cuerpo del Mesías, ese es casi el mismo que recién respondí, sino también en nuestra tienda o cuerpo. Y por eso es lo que recién dije. Ahí Pepe con la hermana Carmen, oye, pues se la pregunta. ¿Qué palabra encarnada para cotidiar veo y encarnada y Dios de panaja ni veima? Va a echar un pipa. Entonces, eso es lo que recién no me expliqué. Pero pues, a través del Mesías pues empezó porque él trajo la verdad, porque ya distorsionaba y tema guriba. Es muy la verdadera enseñanza. A veces, hermano querido, ya tener cuidado con algunos comentarios. En nuestra tienda, en nuestro cuerpo, ¿sí? Al mismo tiempo y que se le veía en el Mesías la gloria como el unigénito del Padre. Bueno, no sé a qué se refiere pero moto lava ella dice. Bueno, pues Juan 6:68, pues, algo parecido, la toca 6 de Guripa, pero ella le mina para cuestión en el programa y sentido de mi hija, porque unas preguntas a ver medio Juan 6:68, donde leer, por ejemplo. Pues ve ahí interesante te la ya. A ver, pero ya de revelar que la misma cosa veía Juan 1:1 bebé en otra forma, ¿no? Juan 1:14, venga.
de Juan 1.14, ve la, pero explicañan de Juan 6.68, ve. Lamba, epa, dice Juan 1.14, vos ahí vota pele Juan 6.68. A mí esta me vende tarea, pe compara a mí Juan 6.68 a Juan 1.14. Pentendecenamos Juan 1.14. Cuando le paitego a verla con allá puedo a ver con la explicación de Juan 6, porque vengo chiquito ahí en Juan 20. Pero no revela que en Juan, lo que dice en Juan 1.14, mucho mal interpreta. Esta es la explicación de Juan 1.14. Yeshua o Yahoshua, portador de la palabra, Logos, Dabar, que conduce a vida eterna a través del Mesías, en el cuerpo carnal del Mesías, acampa, habita la palabra en el cuerpo del Mesías, acampa, habita la Dabar o el Logos, verbo o Torah, y se proyecta en nosotros o hacia nosotros y produce vida eterna, salvación, capacidad para resucitar en la venida del Mesías. El Mesías es la boca de Yahweh que habla a toda carne de aquel tiempo. Todo lo que escucharon al Mesías hablar, estaban escuchando a la boca del Padre que habla simbológicamente, refiriéndose a Isaías 45. El Mesías, cuando él habla, se manifiesta la gloria del Todopoderoso. Hablaba palabra del Todopoderoso, era portador de la palabra del Todopoderoso. Bueno, ahí yo leí ya una de las explicaciones de Juan 6.68. Todavía ya Juan capítulo 6. Y bueno, oye, tema. Más preguntas, más desarrollo en el próximo programa de Caja Torah. Yo, Shata y Topata Boco y Shalom, bendiciones. Hasta mañana, Monte.